Mi familia lleva 3 años sin hablarme por un anillo que nunca pedí. Me llamo Andrea. Tengo 34 años. Trabajo como contadora en una firma mediana en Dallas y soy la menor de 4 hermanos. Durante años fui también la que vivía más cerca de mi abuela Rosa, a exactamente 12 minutos en carro de su casa en un vecindario tranquilo, donde había vivido desde que mi abuelo y ella se casaron en 1968. No elegí vivir cerca de ella por estrategia. Simplemente así resultaron las cosas. Estudié en la universidad local, conseguí trabajo en la ciudad y me quedé. Mis hermanos tomaron otros caminos. Claudia, la mayor, se fue a Seattle con su esposo hace 15 años. Roberto está en Chicago desde que terminó su maestría. Marcela, la tercera, vive en Miami y trabaja en hotelería. Yo me quedé en Dallas. Lo que significa quedarse cerca de una persona mayor que vive sola es algo que solo entiende quien lo ha vivido. No es heroico ni sacrificado, simplemente se convierte en parte de tu rutina. Los miércoles por la tarde pasaba al supermercado y le llevaba lo que necesitaba para la semana. Los domingos cenábamos juntas casi siempre, a veces con mi esposo, a veces solo nosotras dos con la televisión de fondo. Cuando tuvo una infección urinaria fuerte hace 4 años y el médico dijo que necesitaba a alguien con ella las primeras noches, yo me quedé. Cuando le dieron el diagnóstico de principio de insuficiencia cardíaca y hubo que reorganizar sus medicamentos y sus citas, fui yo quien habló con los médicos, quien entendió el nuevo régimen y quien se aseguró de que lo siguiera. Mis hermanos llamaban. Claudia especialmente llamaba con frecuencia, largas llamadas telefónicas donde hablaban de todo y de nada. Roberto mandaba dinero ocasionalmente para gastos extras, lo cual agradecía a mi abuela genuinamente. Marcela enviaba regalos elaborados en fechas especiales, cosas bonitas y caras que mi abuela exhibía en la sala con orgullo. Todos la querían, nadie dudaba de eso. Pero querer a alguien y estar presente son dos cosas distintas. Mi abuela lo sabía mejor que nadie. Rosa María Contreras de Fuentes nació en 1936 en un pueblo pequeño de Zacatecas y tuvo una vida que merecería su propio libro. Llegó a Estados Unidos con mi abuelo en 1971 con 3 hijos pequeños y menos de $200. Aprendió inglés sola, con un diccionario y la televisión. Trabajó 20 años en una lavandería industrial antes de que mi abuelo pusiera el pequeño negocio de ferretería que sostendría a la familia durante décadas. Era una mujer de precisión silenciosa, de las que observan más de lo que hablan y recuerdan absolutamente todo. Mi abuelo murió en 2015. A partir de ahí, mi abuela vivió sola en la casa donde habían criado a sus hijos, rodeada de sus cosas, con una independencia que defendía con orgullo aunque los años fueran haciendo su trabajo despacio. El anillo de esmeralda había estado en esa casa toda mi vida. Era un anillo sencillo, una esmeralda oval de tamaño modesto en una montura de oro amarillo con pequeños detalles tallados en los lados. Mi bisabuela lo había traído de México y se lo había dado a mi abuela el día de su boda como algo prestado para la ceremonia, según la tradición, aunque nunca se lo pidió de vuelta. El anillo había estado en la caja de joyería del closet de mi abuela desde entonces, décadas guardado, sacado solo para ocasiones muy especiales. Toda la familia sabía que existía. Nadie nunca había hablado explícitamente de a quién le correspondería algún día porque esas conversaciones incómodas son las que las familias evitan hasta que ya no pueden. Mi abuela empezó a declinar visiblemente en el último año de su vida. No de manera dramática, sino con esa lentitud tranquila que tiene el envejecimiento cuando el cuerpo decide que ya ha trabajado suficiente, dormía más, comía menos. Las conversaciones eran más cortas pero más densas, como si eligiera cada palabra con más cuidado que antes. En una de esas conversaciones, un domingo de octubre, mi abuela me pidió que le trajera la caja de joyería del closet. La abrió despacio, revisó las cosas con sus dedos como leyendo en braille y sacó el anillo de esmeralda. Lo sostuvo contra la luz de la ventana por un momento. Luego me miró. ¿Sabes cuántas veces ha venido Claudia este año?, me dijo. No era una pregunta. 2 veces respondí, porque lo sabía. 2 veces repitió. Y Roberto, una, dije. Una. Y tú has venido todos los miércoles y todos los domingos, y el día que me enfermé, en marzo, te quedaste 3 noches sin que yo te lo pidiera.
Asentí sin saber a dónde iba la conversación. Entonces ya sabes a quién le toca el anillo, dijo, y lo puso de vuelta en la caja como si el asunto estuviera completamente resuelto. No le dije nada a nadie de esa conversación. Mi abuela murió el 14 de febrero del año siguiente. Tenía 87 años. Fue una muerte tranquila, en su cama, con la televisión encendida en voz baja y el olor a café que había pedido esa mañana, aunque apenas lo había probado. Yo estaba ahí, le sostuve la mano. Llamé a mis hermanos uno por uno. Llamé a la funeraria. Me quedé en la casa esa noche porque no sabía a dónde más ir. Mis hermanos llegaron al funeral 2 días después en vuelos de último minuto. Claudia organizó parte de la recepción con eficiencia admirable. Roberto habló en el servicio y lo hizo bien, con palabras genuinas y emoción real. Marcela lloró durante todo el funeral y también eso era genuino. Los cuatro nos abrazamos más en esos 2 días que en los últimos 5 años combinados. El dolor era real para todos, eso nunca lo dudé. El problema empezó exactamente 7 días después del funeral cuando nos reunimos en la oficina del abogado de mi abuela para escuchar el testamento. La oficina era pequeña y olía a papel viejo. Éramos los cuatro hermanos, mi madre que había viajado especialmente, y el abogado, un hombre de unos 60 años con lentes y voz monótona, que leyó el documento con la neutralidad profesional de alguien que ha visto muchas de estas escenas. Mi abuela había sido ordenada en vida y lo era también en la muerte. El testamento estaba redactado con claridad. La casa ya había sido vendida 2 años antes para cubrir los costos de sus cuidados médicos y ese dinero se había usado completamente. Lo que quedaba era el contenido de la casa, dividido en categorías específicas con instrucciones claras. Los muebles principales para Claudia, que era quien tenía casa más grande. Los álbumes de fotos para ser digitalizados y distribuidos entre todos. Las pertenencias personales de mi abuelo para Roberto por ser el único hijo varón de la siguiente generación. Y la caja de joyería. El anillo de esmeralda para Andrea. El abogado siguió leyendo, pero yo dejé de escuchar por un momento porque estaba mirando a mis hermanos. Claudia tenía la mandíbula ligeramente apretada. Roberto parpadeó 2 veces seguidas. Marcela miraba sus manos en el regazo. Después de que el abogado terminó, hubo una conversación educada y tensa sobre los tiempos para recoger los muebles y los procedimientos para vaciar la casa. Nadie mencionó el anillo directamente. Nos despedimos en el estacionamiento con abrazos breves y promesas de hablar pronto. Esa noche a las 10:30 me llamó Claudia. Conozco la voz de Claudia en todos sus estados. Hay una voz que usa cuando está genuinamente contenta, una cuando está preocupada, una cuando está siendo diplomática en situaciones difíciles y una esta, que usa cuando algo no salió como ella esperaba y está procesando cómo manejarlo. Es una voz calmada, razonable, casi gentil, pero con un filo debajo que aparece en palabras específicas. Me dijo que había estado pensando que el anillo era parte de la historia de la familia, no solo de una persona, que lo más justo, lo más equitativo, lo que nuestra abuela habría querido si hubiera entendido completamente las implicaciones era que el anillo se vendiera y el dinero se dividiera entre los cuatro en partes iguales. Me dijo que esperaba que yo pudiera ver eso con objetividad. Le dije que el testamento era un documento legal firmado ante notario por una mujer en pleno uso de sus facultades 18 meses antes de morir. Le dije que yo no había pedido el anillo ni había influenciado esa decisión de ninguna manera, que no fuera simplemente estar presente en la vida de mi abuela. Le dije que no iba a ignorar su última voluntad porque resultara inconveniente. Claudia dijo que esperaba que reconsiderara. Colgó. Al día siguiente, mis tres hermanos dejaron de contestar mis mensajes simultáneamente. El silencio colectivo de tres personas que normalmente te contestan en horas es una cosa peculiar. Al principio pensé que era coincidencia. Para el tercer día entendí que era coordinación. Mi madre me llamó una semana después. Su voz tenía ese cansancio específico de alguien que está en medio de un conflicto que no eligió. Me dijo que entendía la posición de Claudia, que quizás lo más pacífico para la familia era encontrar un punto medio, que el anillo al final era solo un objeto. Le dije que no era solo un objeto, era la decisión consciente de mi abuela y que honrar esa decisión era lo mínimo que podía hacer por ella.
Mi madre suspiró y dijo que lo entendía aunque no parecía convencida. 2 semanas después de esa conversación me enteré por una prima de lo que Claudia había estado haciendo en mi ausencia. En una reunión familiar pequeña a la que yo no fui invitada, Claudia había contado una historia. En esa historia yo había pasado los últimos años cultivando sistemáticamente la relación con mi abuela, con el propósito de influenciar su testamento. Había limitado el acceso de mis hermanos a ella, los había hecho sentir menos bienvenidos cuando visitaban, había aprovechado mi proximidad geográfica como una herramienta de control. El anillo no era el resultado de la preferencia genuina de mi abuela, sino de una manipulación calculada y prolongada de mi parte. Era una historia completamente falsa, pero era una historia coherente y emocional y venía de alguien con credibilidad en la familia. Y las historias coherentes y emocionales viajan rápido en las familias. Para el mes siguiente, personas que apenas me conocían tenían una opinión formada sobre lo que yo había hecho. Una tía que siempre me había querido dejó de saludarme con el mismo calor de antes. Un primo mandó un mensaje críptico sobre la importancia de la honestidad en la familia. Alguien comentó en una foto mía en redes sociales algo que no tenía sentido fuera de contexto, pero que dentro del contexto tenía un significado claro. Fue en ese punto cuando decidí hablar con un abogado. Patricia Mendoza tenía una oficina pequeña en el norte de Dallas y una reputación sólida en derecho de familia y sucesiones. La contacté por recomendación de una amiga. En nuestra primera reunión le conté todo desde el principio con la mayor objetividad que pude. Ella escuchó sin interrumpir, tomó notas y al final pidió ver los documentos. Revisó el testamento completo, los registros médicos de mi abuela de los últimos 2 años, la documentación del notario y los testigos. Una semana después me llamó para darme su evaluación. No tenían caso, me dijo directamente. El testamento había sido firmado cuando mi abuela tenía plena capacidad legal y cognitiva según todos los registros disponibles. Los testigos eran personas sin relación con la familia que podían testificar sobre el estado mental de mi abuela en el momento de la firma. El notario había seguido todos los procedimientos requeridos. Para impugnar ese testamento exitosamente, mis hermanos necesitarían evidencia de incapacidad mental o de coerción directa, ninguna de las cuales existía. Pero Patricia también encontró algo más. Entre los documentos originales del testamento que el abogado de mi abuela había guardado, había un sobre sellado con instrucciones específicas de entregarlo solo a mí en caso de que hubiera disputas sobre el testamento. El abogado lo había guardado durante todo el proceso de lectura porque las instrucciones eran claras y él era un profesional que seguía las instrucciones de sus clientes incluso después de su muerte. Patricia me entregó el sobre en nuestra segunda reunión. Lo abrí esa noche sola en mi apartamento. Adentro había 3 páginas escritas a mano con la letra apretada y perfecta de mi abuela. Una letra que nunca perdió su forma, aunque los años le hubieran doblado los dedos y hecho más lento el movimiento. Estaba fechada 17 meses antes de su muerte, 2 meses antes de la firma del testamento. Decía mi nombre completo en el encabezado. La carta empezaba diciendo que si yo estaba leyendo esto era porque había pasado lo que ella sabía que iba a pasar, que la conocía lo suficiente para saber que no se equivocaba en esa predicción, que había pensado mucho si escribir esta carta o no y había decidido que sí, no para crear más conflictos, sino para que yo tuviera algo firme donde apoyarme si lo necesitaba. Explicaba cada decisión del testamento con la claridad directa que la caracterizaba. El anillo era para mí no porque fuera su favorita, escribía, porque no creía en favoritismos entre personas que amaba, sino porque había aprendido en 87 años a distinguir entre el amor que se demuestra cuando es conveniente y el amor que se demuestra cuando no hay audiencia, ni reconocimiento, ni beneficio visible. Había contado las visitas. 51 miércoles, 50 domingos, 3 noches durante la infección de marzo, 2 tardes en la sala de espera del cardiólogo esperando resultados. Entre sus otros 3 nietos que vivían en la misma ciudad o podían volar fácilmente, 11 visitas en total en el mismo periodo. No escribía esto con amargura, aclaraba. Sus otros nietos también la querían y ella lo sabía. Pero el anillo había pertenecido a su madre y antes a su abuela, y era un objeto que entendía el valor de la presencia cotidiana, del cuidado sin espectáculo de estar cuando nadie está mirando. Y eso era lo que yo había demostrado, ¿no? Al final de la carta
Había una línea que releí varias veces. Decía que si mis hermanos hacían lo que ella anticipaba que harían, quería que yo recordara que las personas que más ruido hacen sobre la justicia suelen ser las que menos la practican, y que el tiempo siempre termina por mostrar la diferencia. Guardé esa carta en el cajón de mi escritorio. No se la mostré a nadie, todavía no. Claudia presentó la impugnación formal 2 meses después con un abogado que había contratado en Seattle. El proceso fue lo que los procesos legales son siempre: lento, costoso, emocionalmente agotador y lleno de documentos que reducen la vida de una persona a hechos verificables en papel. Duró 4 meses. El juez revisó todo lo que había para revisar. Desestimó la impugnación en una resolución de 3 páginas que Patricia me explicó con paciencia. El testamento era válido en todos sus aspectos. El anillo era legalmente mío. Caso cerrado. Pensé que ahí terminaría. Las personas razonables habrían aceptado el veredicto de un juez y seguido con sus vidas. Pero el conflicto familiar no funciona como los procesos legales, y las personas heridas en su orgullo no siempre son razonables. Lo que vino después no lo esperaba nadie. 3 semanas después del fallo recibí un mensaje de Roberto, corto, directo, sin el tono habitual de nuestras conversaciones que para ese entonces eran casi inexistentes. Me pedía que nos viéramos en un café del norte de la ciudad, solo nosotros dos, sin decirle a Claudia ni a nadie más que nos íbamos a ver. Fui con desconfianza porque tenía razones para desconfiar, pero también con curiosidad porque Roberto era el más callado de mis hermanos y el que menos había participado activamente en el conflicto, más como testigo que como actor. Llegué al café 5 minutos antes de lo acordado. Roberto llegó exactamente a tiempo, algo inusual en él. Traía una carpeta manila debajo del brazo y una expresión que no le había visto antes, una combinación de vergüenza, determinación y algo que reconocí después como alivio anticipado. Se sentó, pidió un café, puso la carpeta encima de la mesa entre los dos. Me dijo que llevaba varios meses revisando algo y que no había sabido qué hacer con lo que había encontrado, que lo había pensado mucho y había decidido que la única persona en la familia que había demostrado saber manejarse en situaciones difíciles con integridad era yo, que por eso estaba ahí. Abrió la carpeta. Adentro había estados de cuenta bancarios, los de la cuenta de mi abuela de los últimos 3 años de su vida. Roberto los había solicitado después de la muerte de mi abuela en su capacidad como parte de la sucesión y los había estado revisando en silencio durante meses. Durante los últimos 2 años de vida de mi abuela Claudia, había sido designada como su representante financiera, una figura similar a un poder notarial limitado para asuntos bancarios, con acceso a su cuenta para pagar facturas médicas y gastos domésticos. Era un arreglo razonable dado que Claudia era la mayor y parecía la más organizada de los hermanos para ese tipo de responsabilidades. Los estados de cuenta mostraban los pagos esperados, facturas médicas verificables, pagos de servicios, compras de supermercado, todo eso estaba ahí y era legítimo. Pero también había otra categoría: retiros en efectivo, regulares, de montos que variaban entre $200 y $400, sin recibo correspondiente, sin justificación documentada en ningún registro. Ocurrían aproximadamente 2 veces al mes durante 24 meses. Roberto había sumado el total 3 veces para asegurarse de no equivocarse. Eran más de $8,000. Me quedé mirando los números en silencio durante un momento largo. Luego miré a Roberto. Le pregunté si había hablado con Claudia al respecto. Me dijo que no, que había querido hablar primero conmigo. Le pregunté por qué. Me dijo que porque yo tenía razón desde el principio sobre el testamento y él lo había sabido, pero no había dicho nada, y eso también era una forma de estar equivocado, y quería intentar hacer algo bien, aunque fuera tarde. Esa tarde llamé a Patricia desde el estacionamiento del café con la carpeta en el asiento del copiloto. Lo que siguió fue un proceso que Patricia manejó con la misma competencia directa que había demostrado antes. Presentó la evidencia ante las autoridades correspondientes. No fue un proceso público ni dramático, fue el tipo de proceso legal que ocurre en oficinas y con documentos y que la mayoría de las personas nunca ve desde afuera. Claudia, asesorada por sus propios abogados, que claramente le explicaron cuál era su posición real, optó por un acuerdo extrajudicial.
reconoció los retiros, los explicó de maneras que sus abogados probablemente trabajaron durante semanas para que sonaran razonables y acordó reembolsar el total a la sucesión de mi abuela con los intereses correspondientes. Ese dinero, según las leyes de sucesión aplicables, se dividió entre los 4 hermanos en partes iguales. La ironía matemática que nadie había planeado es que la parte que le correspondió a Claudia en ese reembolso fue considerablemente mayor al valor de tasación del anillo de esmeralda que había pasado 3 años intentando obtener. Hoy han pasado casi 3 años desde la muerte de mi abuela Rosa. Roberto y yo hablamos ocasionalmente. No con la frecuencia que debería, pero con una honestidad nueva que no teníamos antes. Marcela y yo nunca fuimos muy cercanas, y eso no ha cambiado en ninguna dirección. Claudia y yo no hablamos. No ha habido un momento de reconciliación dramática, ni una conversación que lo resolviera todo. Simplemente dejamos de intentar y ambas parecemos haber aceptado eso. Mi madre todavía navega el espacio entre todos nosotros con ese cansancio que tienen las madres que amaron bien a sus hijos y no entienden cómo llegaron a este punto. El anillo de esmeralda está en mi cajón. No lo uso a diario porque no es ese tipo de joya. Es frágil y antigua y merece más cuidado del que yo le daría usándolo en el trabajo o en el supermercado. Pero lo saco a veces, los domingos especialmente, y lo sostengo contra la luz de la ventana igual que mi abuela lo hizo ese octubre antes de decirme que ya sabía a quién le tocaba. La carta está en el mismo cajón, doblada con cuidado, en el sobre original, con mi nombre escrito en su letra. No se la he mostrado a nadie todavía. Quizás algún día lo haga, quizás no. Mi abuela la escribió para mí, y a veces las cosas que alguien te deja son solo tuyas y no necesitan ser compartidas para ser verdaderas. Lo que sí pienso a veces, los domingos, cuando sostengo el anillo, es en esa última línea de su carta, que las personas que más ruido hacen sobre la justicia suelen ser las que menos la practican, y que el tiempo siempre termina por mostrar la diferencia. Tenía razón, como casi siempre.